Cordial saludo para todos. Esta semana vamos a continuar con el trabajo que veníamos realizando la semana pasada con las líneas y los puntos notables de un triángulo. Entonces esta vez vamos a trabajar otras dos líneas notables. Vamos a empezar con la bisectriz. Entonces esta línea notable, la bisectriz, la vamos a definir como una semirrecta que divide un ángulo en dos ángulos que son congruentes, en dos ángulos iguales. Bueno, ¿cómo la vamos a construir? ¿Cómo vamos a construir esa bisectriz? Entonces vamos a mirar estos tres pasos. Son muy sencillos. Entonces, teniendo un triángulo cualquiera, utilizando la regla y el compás, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, inicialmente vamos a hacer centro en uno de los vértices. En este caso vamos a tener el triángulo ABC. Entonces vamos a hacer centro con el compás en el vértice A y vamos a trazar un arco de circunferencia, es decir, una parte de la circunferencia que nos corte, en este caso, el segmento AC en el punto E, acá, donde lo acabo de señalar, y que nos corte el segmento AB en este punto D. ¿Listo? Luego, con esa misma abertura, es decir, sin abrir o sin cerrar el compás, vamos a hacer centro en el punto E, es decir, ya nos vamos a parar acá con el compás. Con esa misma abertura vamos a trazar este arco que aparece acá. Luego, sin dañar esa misma abertura, es muy importante lo que acabo de decir, sin dañar la abertura, porque si no los ángulos no serían congruentes. Vamos a parar en este punto D, ¿listo? Ya nos vamos a parar en este punto D y vamos a cortar este arco, es decir, vamos a trazar un arco así. Luego bastaría solamente, pues aquí nos quedaron los dos arcos, aquí hay un punto de intersección. Bastaría solamente con unir este vértice con el punto de intersección. Y acá tendríamos dos ángulos, en este caso este que acabo de señalar, y cambiamos el color con este otro de azul y este ángulo. Entonces, esta sería la bisectriz del ángulo A, es decir, es un segmento de recta que me divide el ángulo A en dos ángulos que son congruentes. Este mismo procedimiento lo podríamos hacer para el vértice C y para el vértice B, es decir, que en un triángulo cualquiera podemos trazar tres vértices como en este ejemplo. Aquí tenemos el triángulo ABC al cual fueron trazados sus tres vértices, sus tres bisectrices, perdón. Vemos que esas tres bisectrices se encuentran en un punto, que estoy señalando acá, en un punto que lo vamos a llamar el incentro. Entonces el punto donde se encuentran las tres bisectrices de un triángulo va a ser el incentro. Y este incentro equidista de los lados del triángulo. Es decir, que la distancia que hay desde este punto a cada uno de los lados es igual. Es decir, este segmento que acabo de trazar acá, este segmento y este segmento son iguales. Es decir, si nosotros trazáramos una circunferencia, esa circunferencia quedaría inscrita en el triángulo de la siguiente manera. Supongamos que esta fue la circunferencia que yo tracé. Miren que esa circunferencia queda inscrita en el triángulo. Y la otra línea notable que vamos a trabajar esta semana es la mediatriz. La mediatriz. Y la vamos a definir como un segmento de recta que es perpendicular. Recuerden que cuando hablamos de perpendicular es que donde se corta forma un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces es un segmento de recta perpendicular que pasa por su punto medio. ¿Listo? Entonces, para construirlo es muy sencillo. Entonces tenemos nuevamente cualquier triángulo. En este caso vamos a tener el triángulo A, B y C, ¿cierto? Y vamos a pararnos, vamos a hacer centro en C, es decir, vamos a pararnos en el vértice C con el compás, ¿sí? Y vamos a trazar un arco a la derecha y a la izquierda de este segmento. Es decir, un arco podríamos decir en la parte de arriba, que sería este, y un arco en la parte de abajo. Conservando esa abertura, es decir, sin dañar, sin ampliar
la abertura que tenemos en nuestro compás, nos vamos a parar ahora en el vértice B y vamos a cortar estos arcos, es decir, vamos a hacer esto como si fuéramos a construir una circunferencia, pero solamente vamos a trazar un arco. Entonces aquí se cortaron los arcos en este punto y en este punto. Bastaría entonces con unir estos dos puntos. Entonces, si yo uno este punto con este punto, estaría pasando acá, con el que acabo de señalar, este sería el punto medio, ¿cierto? El punto medio del segmento S. Y estamos seguros de que esa recta que pasa por ahí o ese segmento de recta es perpendicular, es decir, que acá se forman ángulos de 90 grados. Como decíamos ahorita en las bisectrices, como los triángulos tienen tres vértices, entonces ese mismo procedimiento nosotros lo podríamos repetir para los otros dos lados restantes y podríamos trazar entonces tres mediatrices, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo en el cual ya se trazaron las tres mediatrices que se encontraron en un punto D. Este punto donde se encuentran las tres mediatrices lo vamos a llamar circuncentro. Y este punto equidista de los vértices, es decir, que la distancia que hay desde este punto D a los vértices A, B, C es la misma. ¿Listo? Es la misma. La distancia que hay desde D hasta C es la misma distancia que hay desde D hasta B y es exactamente la misma distancia que hay desde D hasta A. Con base en estos dos conceptos de bisectriz y mediatriz, vamos a resolver estos dos ejemplos. Entonces, en el primer ejemplo nos dicen que tracemos una circunferencia inscrita en el siguiente triángulo. Entonces, para eso vamos a trazar las tres mediatrices, como lo tenemos acá. Entonces, recuerden, si tuviéramos el compás, entonces me pararía en C, corto cada uno de los lados, después con esa misma abertura, vamos a suponer que corto acá, y luego bastaría con unir este punto con el vértice. El mismo procedimiento lo vamos a hacer acá. Teniendo una abertura, vamos a cortar este lado con un arco de circunferencia, cortamos acá, luego con esa misma abertura me paro en este punto, cortamos acá, y luego cortamos acá y uno este punto con este vértice. Entonces, como lo explicamos en el primer paso, acá nos quedaría trazada la circunferencia que está inscrita, es decir, que está dentro del triángulo que nos estaban pidiendo. Recordemos que este punto, el incentro, equidista de los lados, es decir, esta distancia es igual a esta distancia y es igual a esta distancia. Por eso podemos garantizar que esta circunferencia está inscrita en el triángulo. Y terminamos con este ejemplo. Dice que tracemos una circunferencia circunscrita, miren la diferencia. Inscrita, es decir, que está dentro del triángulo, y acá está circunscrita, es decir, que está fuera del triángulo. Ya acá la que va a quedar, o más bien el que va a quedar dentro de la circunferencia es el triángulo. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a trazar las mediatrices. Es como lo vimos ahora. El triángulo tiene tres vértices, ya explicamos el procedimiento para trazar las mediatrices y se encontraron en este punto O. Entonces ahorita decíamos que este punto equidista de cada uno de los vértices, es decir, que la distancia que hay desde el punto O al vértice C, la distancia que hay desde el punto O al vértice A y la distancia que hay desde el punto O al vértice B es la misma. Es decir, si nosotros con el compás trazamos este radio, vamos a tratar de hacerlo un poco más derecho, si con el compás trazamos este radio y trazamos una circunferencia, nos quedaría de esta manera. Entonces, con base en esta explicación, ustedes van a resolver los ejercicios del taller. Ya saben que los pueden enviar los que tienen acceso a internet por Classroom y los que no hacen envío por WhatsApp. Saben que quedo atento a cualquier duda o a cualquier inquietud. Una feliz semana para todos.